Buenos días, el día de hoy les vamos a explicar sobre la secuenciación en Sanger. En cuanto al contenido de la presentación, vamos a hablar sobre qué es, cómo se usa y en qué se usa, cuáles son sus aplicaciones. Bueno, la secuenciación en Sanger se empieza a estudiar desde la década de los 70 por Frederick Sanger. Se desarrollaron técnicas para que el ADN se pueda tratar químicamente y se puedan romper cadenas de bases específicas. Esto se considera como el nacimiento de la secuenciación de primera generación. Sin embargo, pues fue creada ya en 1975 y muchos años después de desarrollo. La secuenciación de Sanger se utilizó para poder secuenciar el genoma humano. Se usan sistemas de Applied Biosystem. em, Estos son un estándar de confianza como para la secuenciación de Sanger y han sido probados a través de décadas de desarrollo, y con el descubrimiento de esto pues se han probado genes implicados, por ejemplo, en enfermedades como la fibrosis quística. Bueno, la secuenciación de Sanger es un método enzimático que permite pues determinar la secuencia de un molde ADN a medida que se sintetiza su hebra complementaria, habitualmente usando electroforesis capilar con dinucleótidos marcados con fluorescencia. Esta técnica proporciona un alto grado de precisión y pues capacidades de lectura larga, y la flexibilidad para apoyar una amplia gama de aplicaciones. La secuenciación de Sanger pues utiliza análogos químicos de los cuatro nucleótidos de ADN. Estos son dideoxirribonucleótidos. Al mezclar estos, han sido etiquetados con colores diferentes para cada base, y estos fragmentos terminan la cadena y son detectados por etiquetas fluorescentes. Y pues de este modo la secuencia de la cadena de ADN molde puede obtenerse por este análisis. Sanger, los ingredientes son similares a los necesarios para la replicación del ADN en un organismo o en la reacción en cadena de la polimerasa o también conocida como PCR. Se basa en el uso de dideoxinucleótidos que carecen del grupo hidroxilo de carbono 3'. Los ingredientes que se necesitan es una enzima ADN polimerasa, un cebador que es el fragmento pequeño de ADN, que es el que se va a unir al molde y va a actuar como un iniciador en la polimerasa. También se necesitan los cuatro nucleótidos del ADN, así también como el molde de ADN que será secuenciado. Además de esto, se necesitan versiones didesoxi o los terminadores de cadena de los cuatro nucleótidos. Cada uno de ellos debe estar marcado con un pigmento de color diferente. Características principales de este tipo de secuenciación son los nucleótidos desoxi. Estos nucleótidos son similares a los normales o desoxi, pero tienen dos diferencias clave. La primera de ellas es que usan isótopos radioactivos pues, para su visualización, y la segunda de ellas, que es la más importante, es que no tienen un grupo hidroxilo en el carbono 3' del anillo del azúcar. En un nucleótido corriente o normal, este grupo hidroxilo 3' lo que hace es actuar como un gancho que permite que un nuevo nucleótido se añada a una cadena existente, de manera que cuando uno de estos didesoxi se incorpora a una cadena de ADN que está en crecimiento, esta cadena pues no va a poder continuar elongándose. La cadena terminaría con este nucleótido didesoxi que está marcado con un pigmento de color particular dependiendo de su base, ya sea A, T, C o G. La secuenciación de Sanger es tomar esta muestra de ADN, que pues, es la que se secuenciará, y combinarla en un tubo con el cebador, la ADN polimerasa y los nucleótidos del ADN. También se añaden los cuatro nucleótidos didesoxi, que son los terminadores de la cadena, marcados con su respectivo pigmento, pero estos van en cantidades mucho más pequeñas que los nucleótidos normales. El segundo paso es calentar la mezcla para desnaturalizar el molde de ADN, es decir, pues para separar las hebras, separar las cadenas, y una vez que este se enfría, poder agregar el cebador y así se une al molde de cadena sencilla. El tercer paso es volver a elevar la temperatura para que la ADN polimerasa pueda sintetizar el ADN nuevo a partir del cebador. La ADN polimerasa irá añadiendo los nucleótidos a la cadena hasta que aleatoriamente este agregue un nucleótido didesoxi en lugar de uno normal. Cuando se agrega este didesoxi, no es posible agregar más nucleótidos y la cadena termina con el nucleótido didesoxi.
El proceso se repite cierto número de ciclos. Cuando los ciclos terminan, entonces ya se ha incorporado un nucleótido disoxi en cada una de las posiciones del ADN blanco en al menos una reacción. Entonces, de esta manera, nuestro tubo contendrá fragmentos de diferentes longitudes que terminan respectivamente en cada una de las posiciones de los nucleótidos del ADN original. Estos fragmentos se hacen pasar por electroforesis para distinguir su longitud por el peso molecular y de esta manera los fragmentos pues, de corto que son pequeños se mueven rápidamente a través del gel, mientras que los fragmentos largos se mueven más lentamente. Luego de esto, un láser a través de un láser o de ciertas maneras permite la detección del pigmento asociado y con esto se puede distinguir el orden que se obtuvo y se reconstruye nucleótido por nucleótido la secuencia del fragmento de ADN original a partir de los colores pues, de los pigmentos registrados. Este método hoy se encuentra superado en capacidad productora por los métodos de secuenciación de nueva generación. Sin embargo, debido a contar con un nivel de confianza cercano al 99%, a día de hoy sigue hallando relevancia en determinados escenarios de estudio, donde se pueden destacar. Primero, el estudio de mutaciones, enfermedades y características asociadas a la variación de un solo gen. Asimismo, la confirmación de secuencias obtenidas por métodos NGS como un protocolo de respaldo y corroboración, incluyendo asuntos de salud pública. Y finalmente, se usa para el estudio de microsatélites, en el que ahondaremos a continuación. El alto grado de polimorfismo de los microsatélites STR o SSR es aprovechado en el principio funcional de diversos protocolos de biología molecular. En las pruebas de paternidad se recurre a la generación de un perfil o varios perfiles genéticos haciendo revisión de 16 STR diferentes, apuntando a reducir las posibilidades de coincidencia en la huella genética para individuos no relacionados. En el uso médico de la cartografía genética, se recurre a mapas de ligamiento para acercar caracteres de interés a la variación de una región del genoma, logrando así proponer asociaciones entre caracteres con genes específicos. Por último, en la criminalística se recurre al mismo principio de las pruebas de paternidad, es decir, la generación de un perfil legal de 16 STRs que reduce a 1 por 10 a la menos 18 la posibilidad de coincidencia entre individuos no involucrados y el material de la escena del crimen.